Nos acompañan ahora en el estudio Rafael Díaz Salazar, que es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y experto en Sociología de la Religión, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Nos proponen analizar el papel de las religiones en la geopolítica actual y también desde una perspectiva histórica. Una propuesta que surge gracias a uno de los últimos trabajos del profesor Díaz Salazar, en el que, como veremos a continuación, destaca la importancia que en el sistema mundo tienen las religiones en las identidades colectivas de los pueblos desde una perspectiva geocultural. Buenos días, tenemos hoy con nosotros a un viejo amigo de esta casa, al que siempre pedimos su colaboración año tras año. En esta ocasión es por el trabajo que acaba de publicar en la revista Sistema, en el número 239, Modernización, Religiones y Laicidad en el Sistema Mundo, donde se plantean todos los problemas pues, de la globalización, de lo que ha significado las hipótesis que había sobre la secularización, las ideas que con la modernización iba desapareciendo las religiones, la pervivencia de las religiones, pero aunque después hagamos un enfoque quizá más histórico, político, intelectual de los distintos momentos, me gustaría que la primera intervención fuera sobre este asunto. ¿Cómo interpretaba la globalización y el sistema mundo el lugar que iban a tener las religiones? ¿Cuáles eran las hipótesis previas y qué es lo que después ha ido ocurriendo? Bien, habría que distinguir entre la fase anterior a la globalización y la fase de la globalización, que es una fase desde un punto de vista historiográfico reciente, ¿no? Y también habría que distinguir entre occidentalización de la mirada del mundo y universalización de la mirada, ¿eh? Entonces, desde las claves pre-globalización y occidentalización, la religión era vista dentro de la perspectiva de la ley de los tres estadios de Auguste Comte, ¿no? O sea, habíamos llegado en Occidente a un nivel de desarrollo tecnológico y científico en que lo lógico era que la religión fuera desapareciendo según se iban muriendo sencillamente las franjas de edad en que habían sido socializadas en universos religiosos, y por lo tanto, pues era, digamos, una cultura a extinguir, ¿no? Bien. La globalización tiene diversas dimensiones, pero hay dos importantes para el análisis sociológico de la religión, que, como sabes, es la perspectiva que yo adopto, no estrictamente filosófica. Y es, por un lado, que la globalización nos muestra, por utilizar una categoría de Immanuel Wallerstein, que el mundo es un sistema mundo. El mundo no es solo Occidente, y que en ese sistema mundo, es decir, visto el conjunto de países desde la perspectiva geocultural, las religiones tienen una relevancia importantísima en las identidades colectivas de los pueblos, ¿no? Ese es un fenómeno, ¿no? La globalización, repito, nos obliga a adoptar una mirada sistema-mundo, ¿eh? Y la segunda es que la globalización ha acelerado los procesos migratorios, ¿eh? La globalización no ha sido otra cosa que una fase de desarrollo del capitalismo monopolista, ¿no? Una estrategia que ha tenido el capital para universalizar su sistema de dominación imperial. Y además sin cortapisas, sin antagonismos, ¿no? A nivel de sistema mundo, como podía ser en la época en que la Unión Soviética o China rivalizaban frente a Estados Unidos y sus aliados. Entonces, la globalización capitalista neoliberal ha desestabilizado la economía en muchos países, y eso ha tenido el efecto boomerang, el efecto no querido, de la llegada de emigrantes que provienen de culturas donde las religiones son muy importantes en la identidad, y esos inmigrantes, especialmente los que provienen de zonas donde el Islam es muy importante, pues han islamizado, por así decirlo, culturas secularizadas, ¿no? Al hablar de los distintos momentos históricos, sí que sería interesante, siquiera como un punto de inflexión,
decir, vamos a ver, por pensar en un modelo que ha tenido un gran efecto, incluso casi paradigmático en algunos momentos, en lo que era la forma de entender el problema de religión y laicidad, viendo lo que decías de Comte, qué medida el desarrollo científico-tecnológico iría provocando la desaparición de la religión, pues no cabe duda que ahí hay todo un modelo durante tiempo, sobre todo en la sociedad, en la cultura francesa, a partir de la escuela nacional, a partir de la cultura republicana, la idea de que algo tiene que sustituir a la religión, entonces la importancia que tiene la moral cívica, la idea de la laicidad, hasta llegar a todo el debate de la Tercera República, el caso Dreyfus, etcétera, y hasta llegar a 1905. Entonces, ese modelo, digamos, es un modelo, sin embargo, muy diferente a otro modelo que tú citas en algún momento aquí y que va a ser importante como contrapunto, que es el modelo no de la Revolución Francesa, sino de la Revolución Americana. Es decir, el modelo donde de alguna forma, tú lo recuerdas también en el trabajo, pues hay gente que acudía a esos lugares pues viniendo de tradiciones religiosas y de alguna forma eso confluyó en la forma de crear la sociedad norteamericana. Ahí el influjo de la interpretación de Tocqueville, pues no cabe duda que es muy importante, pero sobre todo la experiencia de los blancos, anglosajones, protestantes, pero a la vez los católicos irlandeses, pero a la vez la experiencia de los judíos, pero a la vez la experiencia de los afroamericanos, ahora la experiencia de los hispanos, todo ha creado una multiplicidad de culturas que han tenido, bueno, pues distintas formas de expresión, ¿no? Entonces, antes de entrar en otros debates, diríamos, de cara a este problema, ¿cómo serían, digamos, los dos modelos? Sí. El modelo republicano, el modelo, no sé cómo denominar, si multicultural o... Sí, vamos a denominarlo, si te parece bien, el modelo francés, el modelo estadounidense, y luego otro modelo que me parece muy interesante y que en este trabajo que he publicado en Sistema y que tan amablemente has acogido para este diálogo, que es el modelo turco de Atatürk. Eso es muy importante para repensar las relaciones entre Islam y laicidad. Lo primero que hay que decir, y yo insisto mucho porque, como sabes, he trabajado en un análisis comparado de las laicidades. Hay muchas laicidades y muchos laicismos que tienen, desde luego, un común denominador. Eso está clarísimo, porque entonces no podríamos hablar de laicidad ni de laicismo, pero que luego tienen modulaciones muy distintas incluso dentro de Francia. No olvidemos que hay dos territorios muy importantes en Francia que, a pesar de la ley de 1905, tienen relaciones concordatarias, que son Alsacia y Lorena. Hay que recordar que en Francia hay un sector de la enseñanza que de alguna forma tiene un sistema distinto, pero con alguna semejanza con lo que son los conciertos educativos. O sea, que hay un imaginario, especialmente en España, de lo que es el laicismo francés, que muchas veces no se conoce su complejidad. Pero a lo que vamos, el proyecto francés de laicidad no es un proyecto solo de separación Iglesia-Estado, sino que es un proyecto de privatización semiforzada de la expresión de la religión en lo que, por utilizar el lenguaje de Habermas, podríamos denominar la esfera pública de la sociedad civil. Y a través de un proceso de socialización se introyecta en la sociedad francesa algo que para los sociólogos nos chirría, y es la afirmación de que la religión es un asunto privado. Y por eso no saben resolver muchos problemas, ¿no? Mientras que el modelo estadounidense de laicidad, que por cierto es distinto del modelo canadiense de laicidad, que como bien sabes en el texto de Sistema yo también hago referencia a la diferencia entre lo que pudo ser, por ejemplo, la Comisión Stasi sobre laicidad en Francia y la Comisión Taylor-Bouchard sobre laicidad en Canadá. Que me parece que en Francia y en Europa deberíamos aprender mucho del modelo canadiense, ¿no? Bien, hemos dedicado nosotros aquí un programa a Taylor, porque sí, hay una profesora del departamento que hizo una tesis doctoral sobre Taylor. Lo escuché porque me avisaste y me interesó mucho ese programa, sí. Ahora no me refiero solo al pensamiento de Taylor, sino a la laicidad canadiense. Bueno, pues por ir directamente a tu pregunta, el modelo estadounidense originario, republicano, porque claro, la república... hay un modelo republicano en Estados Unidos, el modelo republicanista no es solo el francés, ¿no?
tenía muy claro el tema de la separación Iglesia-Estado. Los que instituyen la República estadounidense no querían en modo alguno mezclas de la religión con la política de Estado. Y eso constitucionalmente aparece con una claridad enorme, incluso en temas como la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, ¿no? Entonces, en ese terreno, separación muy fuerte y también una separación muy estricta y muy dura, no solo entre el Ejecutivo y las confesiones religiosas, sino una separación muy estricta entre el orden legislativo y el Parlamento y las culturas religiosas y sus representantes, hasta el punto que cuando Kennedy, en la campaña que le llevó a la presidencia, Kennedy tuvo que dejar muy claro que él no iba a hacer ningún tipo de obediencia como católico romano a las instancias religiosas, ¿no? O la posición, por ejemplo, de otro católico en la cultura estadounidense como Mario Cuomo, con la defensa de las leyes sobre el aborto, etcétera, etcétera, diciendo que una cosa es su identidad católica y otra cosa es lo que tiene que hacer como legislador. En cambio, la diferencia de la laicidad estadounidense es que la religión es absolutamente pública en la esfera de la sociedad civil. Entonces, en el modelo de democracia liberal, que es tanto la democracia, no tenemos desgraciadamente democracia socialista ni en Europa ni en otros muchos lugares, ¿no? Pero el modelo de democracia liberal con el que gobiernan tanto liberal conservadores como socialdemócratas, que más bien son socialliberales, pues socialdemócratas quedan pocos, bueno, pues ahí la relación entre sociedad civil y Estado tiene relaciones que permiten que haya una esfera pública de la sociedad civil, ¿no? Y que, claro, en la medida en que hay interacción entre sociedad civil y Estado, pues la religión no tiene una dimensión tan estrictamente privada como tiene en Francia. Claro. ¿Y puedes decirnos algo de Turquía? Porque es interesante, sí, por otra parte que aparece después muy interesante. En el trabajo sobre el Islam, sobre la incorporación del Islam en las sociedades. Es poco conocido y el laicismo más radical es el de Ataturk. O sea, yo cuando con mis amigos laicistas que defienden un modelo que yo considero de laicismo excluyente, pero bueno, que tengo como laicista que yo soy, pues por relaciones interculturales, por así decirlo, siempre me sacan el modelo francés de 1905. Digo, no, si queréis un modelo de laicismo radical, es el modelo turco de Ataturk, O sea, el modelo de 1905 no, digamos, dejaba absolutamente fuera del marco a las confesiones religiosas. Tenía claro que la libertad religiosa era una expresión de libertad ciudadana, ¿no? Pero Ataturk, para empezar, prohibió la forma de expresión lingüística, escrita y hablada, y europeizó el lenguaje en Turquía. Controló férreamente todo lo que se hacía a nivel de mezquitas, de confesiones religiosas, difundió con mucha fuerza una cultura popular muy contraria a lo que era el Islam. Es decir, me atrevería casi a decir que había elementos no solo de privatización, como el modelo francés, sino claramente de represión. De represión, que hoy, por ejemplo, pues podemos comprender muy bien cuando en el lenguaje coloquial se dice la iglesia a las sacristías. Eso ningún laicista fuerte llega a decir eso de a las sacristías, ¿no? Siempre dicen, no, que estén privadas. Pero cuando se dice en el lenguaje castellano a las sacristías, es decir, que de ahí no salgan, ¿no? Pues de alguna forma ese era el modelo de Ataturk. Y claro, cuando algo que tiene una dimensión sociológica, tú fuerzas su exclusión social, pues luego se reproduce desde la marginalidad, salta por la ventana, y ahí tenemos el caso de Erdogan. Y de la vuelta de un partido islamista para deslaicizar Turquía. Yo estuve hace unos cuantos años en la Universidad de Estambul y me llamaba poderosamente la atención, puesto que había estudiado la historia de Turquía, desde el Imperio Otomano, y sobre todo Ataturk, que es un personaje sociológicamente y desde la ciencia política fascinante, no solo por el laicismo, ¿no?, sino por la creación de la República Moderna Turca. Me llamaba poderosamente la atención y pensaba mucho en Ataturk cuando yo veía, contemplando pues el campus, la cantidad de jóvenes universitarias que mayoritariamente iban con velo, ¿no? Bueno, a mí me parece que en el trabajo
aparece también distinto tipo de formulaciones, de combinaciones posibles entre modernización, modernidad, tradición, diálogo, y quizás esto podría, para que nuestros oyentes puedan tener alguna capacidad de poder visualizarlo en hechos o en fenómenos históricos, a mí me parece que puede ser interesante hacer un cierto esfuerzo por ver cómo ha sido la evolución en el campo de la religión cristiana y dentro de la religión cristiana, en la tradición católica, en las últimas décadas, ¿no? Para ver un poco y a partir de ahí asomarnos quizás en un próximo encuentro más bien a cómo eso llega hoy de cara al diálogo entre las distintas religiones o de cara a lo que es pues, los problemas de la interculturalidad y volver a retomar estos temas que decíamos al principio de los modelos. A mí me parece que hay como un primer modelo, ¿no?, que parece en un momento determinado, tú me lo citas ahí en el trabajo, bueno, pues de alguna forma lo que es el consenso de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues lo que va a ser la forma como los partidos populares, los partidos democristianos se van haciendo cargo de esa tradición, que de alguna forma provoca que en un momento determinado se convoca el Vaticano II. Entonces, eso ya son los años 60, Juan XXIII, Pablo VI. De alguna forma, el recuerdo, que ya parece que ya es un recuerdo de hace algo, como si fuera hace mucho tiempo, es que en aquel momento, claro, es un mundo de dos superpotencias, de dos bloques militares. Cuando se reconstruyen las biografías de los personajes, vemos la importancia en esas películas que hacen, que algunas están muy bien hechas, de aquella época, por ejemplo, pues de Pío XII con todo el problema del nazismo, pero de Juan XXIII con el problema en un momento determinado de que puede estallar el choque por el motivo de Cuba entre Estados Unidos y la Unión Soviética de Khrushchev y Kennedy, el papel que juega Juan XXIII, y de alguna forma la idea de que haya un concilio que ponga al día, de alguna forma, la Iglesia Católica vinculado al mundo de la democracia liberal, de la democracia representativa, que ya de facto estaba por los partidos democristianos, pero de alguna forma que eso estuviera ya de jure en la propia tradición católica. Lo que ocurre es que en aquel momento hay como un debate muy fuerte, muy potente entre cristianismo y marxismo. Todavía el marxismo sigue siendo una filosofía que tiene una potencia grande, tiene sobre todo a partir de los sucesos de América Latina, todo el problema de la creación de la teología de la liberación por un lado, pero en la propia Europa, pues la emergencia de movimientos como Cristianos por el Socialismo, en Chile, en España. En fin, ese movimiento es verdad que también en algunos estaban asociados a situaciones de dictadura, en otros a situaciones de represión indiscriminada, como el tema de Pinochet, pero de alguna forma está muy vinculado a ese debate. Y de alguna forma tenemos ahí como dos imágenes que podrían ser Pablo VI y Arrupe, y sin embargo muy distintos a lo que va a ser después con la llegada de Wojtyła. ¿Cómo es un poco la encrucijada en la que viven ellos? Esas imágenes, por ejemplo, del pobre Pablo VI viendo que le van a matar a su íntimo amigo Aldo Moro, los de las Brigadas Rojas, y él pidiéndole a Dios que lo impida y viendo que no ha sido escuchado y muriendo al poco tiempo, porque yo creo que esas biografías reflejan muy bien una época, ¿no? Lo que había sido Mussolini, lo que había sido Pío XII, lo que había sido el nazismo, lo que es la democracia cristiana, y que de pronto llegara una nueva generación y nada menos que a su gran amigo que era Aldo Moro lo secuestran, toda la vivencia que él tiene, ¿no? Bien, yo me iría mucho más para atrás porque tanto tú como yo cultivamos el tema de la historia como clave fundamental. Yo creo que para ir directamente al grano de tu pregunta, es muy útil el esquema de Antonio Gramsci cuando dice que el mundo católico está traspasado, y él lo está haciendo a principios del siglo XX, ¿no?, entre tres grandes tendencias. Por un lado, el integrismo, que en el lenguaje sociológico que yo utilizo en el texto podríamos llamar contramodernización, porque la ilustración y modernización pues se desarrollan en Europa a partir del siglo XVIII. Ahí hay una reacción antimoderna muy grande. Entonces hay integrismo, tradicionalismo, conservadurismo, etcétera, etcétera. Esa es una vertiente que atraviesa el catolicismo de antes y de ahora y de la época a la que tú te refieres. Otra tendencia que él denomina jesuitismo, que es como una tendencia que cabalga entre cierta modernización combinada con cierta contramodernización, ¿no? Y luego los modernistas, el modernismo,
que en España tuvo una excelente expresión en los creadores de la institución libre de enseñanza, ¿no? Entonces, una de las claves desde el prisma que tú has planteado para todo ese periodo es la ruptura de la dominación integrista y contramodernizadora en el catolicismo por parte de un sector en la acepción gramsciana de jesuitismo, es decir, de una especie de mezcla de moderación, de un paso adelante, otro atrás, pero un paso adelante, que está muy bien representado por Pablo VI, y luego una tendencia que de alguna forma es heredera del modernismo, porque el modernismo, ¿qué pretendía el modernismo en el siglo XIX? La reconciliación con la ciencia moderna, la reconciliación con la democracia y la apertura al socialismo. Esas eran las tres señas de identidad del modernismo religioso, ¿no? Bueno, eso de alguna forma entra en el Concilio Vaticano II, pero claro, la Iglesia sociológicamente es una institución, y históricamente, claro, milenaria, y eso es un choque de trenes, es un choque brutal. Y cuando se leen las actas del concilio se ve que eran facciones organizadas, y tú que tienes práctica política y sabes lo que es organizar un sector y sabes lo que es la oposición de otros, sabes lo que es el juego político dentro de un partido, pues eso en la Iglesia, bajo la apariencia de la comunión, pues eso es un juego de tensiones tremendas. El concilio tuvo ganadores y perdedores. Y lo más curioso es que un miembro del grupo perdedor, que era el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, la minoría contramodernizadora que pierde el concilio, por las tensiones tremendas que va a vivir la Iglesia durante el pontificado y el papado de Pablo VI, esa minoría que perdió el concilio luego va a ser la que va a iniciar lo que Aranguren llamó la restauración católica, ¿no? Pero es que, claro, en esas películas, ¿no? Por ejemplo, también hay memorias, hay biografías, pero sí que aparece con claridad la angustia terrible con la que, en el caso de Pablo VI, vive, como si algo que se le fuera de las manos, ¿no? Es decir, como que se le fue de las manos. Claro, en un sentido de decir, bueno, él, porque eso sí que muchos le dan una enorme importancia a ese punto, ¿no? De esa coherencia de él. Por eso he puesto la imagen con Aldo Moro, ¿no? La imagen de los jóvenes católicos que en un momento determinado se refugian en el Vaticano y son claramente contrarios al nazismo, contrarios al fascismo, y son los que de alguna forma van a aparecer como inspiradores de la democracia cristiana posterior, los que, bueno, pues incluso la imagen de que a él le retiran, lo mandan a Milán, ¿no? Porque él en un momento determinado aparece que no está dispuesto a decir que la democracia cristiana pacte con los neofascistas y él tiene una posición contraria. Pero de pronto es como si él pensara que, bueno, pues la cosa iba suficientemente bien, y de pronto aquello estalla. Los que están en contra del celibato sacerdotal, los que le piden que entre en el tema del control de la natalidad, los que entran en el problema del divorcio, los que dicen que en América Latina es imprescindible la violencia, y sobre todo lo que yo creo, porque ahí sí que sería el término oportuno, ¿no? Lo de jesuitismo no en el sentido de Gramsci, sino en el sentido de lo que era la irrupción, en principio, la orden religiosa que le tendría que dar. Él ve que se va mucho más allá con Arrupe, claro. Y va a estar en la vanguardia de algo que ellos, tanto en las dictaduras, el caso de España, etcétera, por la presión del movimiento obrero, como en América Latina, también en situaciones de dictadura, hace que hay una irrupción enorme del atractivo que va a tener el marxismo, y él queda un poco como realmente sobrecogido y desbordado. Pero es normal, te voy a poner un ejemplo. Es como en una familia el padre y la madre son ultraconservadores y los hijos le salen ultraprogresistas, pero se quieren muchísimo y no hay forma de que se rompa la familia. Pero hombre, no se rompe la familia, pero aquello es invivible, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó de alguna forma en el seno de la Iglesia Católica, es decir, una iglesia que milenariamente se ha constituido como una institución, sobre todo a partir de la modernidad, ultra integrista, ultra conservadora, contramodernizadora, y por la apertura de puertas que hace Juan XXIII a los herederos de la tradición modernista,
que logran conquistar la hegemonía católica, pues claro, todo eso estalla. Y además, sobre todo, está muy bien traído desde un punto de vista historiográfico y también sociológico el ejemplo de los jesuitas. Porque los jesuitas nacen como contrarreformistas. El jesuitismo, en el sentido que Gramsci lo considera, durante siglos fue la encarnación de la contramodernización católica y de la alianza con el poder financiero y el poder político conservador. Y es precisamente dentro de los jesuitas donde con mayor consistencia se desarrolla lo que podríamos llamar la modernización católica o el modernismo. Y claro, eso genera unas tensiones sumamente fuertes, tanto dentro de los jesuitas como en las relaciones entre los jesuitas y el resto de la Iglesia. Bueno, pues vamos a dejarlo por el momento aquí. Invitamos a un próximo encuentro a Rafael Díaz Salazar. Tiene tal cantidad de bibliografía que podrían recomendarse muchos libros, pero es que este trabajo de la revista Sistema, Modernización, Religiones y Laicidad en el Sistema Mundo, pues es de sumo interés porque sintetiza muchas de las cosas que él ha ido trabajando para ir viendo este problema que dejamos en este momento para invitar a nuestros oyentes a un próximo encuentro donde trataremos este tema que él ha tratado con gran lucidez, de que aquellos que se quedan en minoría en el concilio van a constituir la mayoría posterior una vez que se produzca el fallecimiento de Pablo VI y la elección del nuevo Papa Karol Wojtyła. Bueno, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.